Nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. Bien, chicos, muchas gracias. Buenas tardes. Espero que estemos todos conscientes y contentos de saber que estamos comenzando el último parcial. Un empujoncito más, ya solamente la última parte o las últimas poquitas semanas y Gracias a Dios. hemos terminado. Así que yo espero que ustedes estén agarrándolo con ganas para Yo que pasé el tercer podamos parcial, profe. terminarlo bien. Voy a pedirles que en este momento pongamos atención a nuestro devocional de hoy para que entonces podamos, aprender un poquito antes de pasar a lo que es nuestro material de clase. Y el día de hoy nuestro versículo para meditar se encuentra en Romanos 6:23 y dice, pues la paga del pecado es la muerte. Pero el regalo de Dios es darnos vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Oigan, muchachos, ya cállense, estoy tratando de dormir, gritó una voz desde la oscuridad. Es un país libre, respondió uno de los más gallitos. Podemos hacer todo el ruido que querramos. O se callan o llamaré a la policía, volvió a decir la voz. Los muchachos dejaron de jugar y se sentaron en la hierba del lote baldío. ¿Hablará realmente en serio?, preguntó uno de ellos. ¿Y a quién le importa?, contestó el bravuconcito que había hablado anteriormente. A mí me importa, dijo Carlos Sambor. No creo que un paseo en la patrulla de los policías hasta la jefatura y tener que pasar ahí la noche me resulte divertido. Los jóvenes se tranquilizaron por un tiempo. Evitaron los ruidos excesivos durante varias noches consecutivas. Sin embargo, una noche se oyeron nuevamente los gritos y el escándalo que podía escucharse a una cuadra de distancia. Esta vez no hubo ninguna voz que les advirtiera en la oscuridad. Simplemente vieron cómo se acercaba una patrulla de policías que se estacionó justo frente a ellos. Frank Peterson, un oficial corpulento de unos 100 kilos, se bajó del vehículo y se acercó a los muchachos alborotadores, entre los cuales estaba Carlos Sambor. Sonrió y les habló en tono amigable. Oigan, muchachos, ¿acaso no saben que algunas personas tienen ganas de dormir?, preguntó. Solo estábamos tratando de pasarla bien, explicó uno de los jóvenes. Eso ya lo sé, respondió Peterson. Pero ¿no habrá otra manera de pasarla bien sin tener que molestar a todo el vecindario? Trataremos, dijeron los muchachos. Muy bien, dijo el oficial de policía, que conste que me están haciendo una promesa y espero que no la quebranten. Si así fuera, tendré que arrestarlos a todos, ya que es contra la ley molestar a los demás. Carlos y sus amigos habían quebrantado la ley de la comunidad. Las consecuencias pudieron haber significado tener que pasar la noche en la cárcel. Sin embargo, el oficial Peterson los perdonó y les dio otra oportunidad. Tú y yo somos culpables de haber quebrantado la ley de Dios. La falta que cometemos merece la muerte, pero en su infinito amor, Dios decidió cargar nuestro castigo, perdonarnos y darnos una oportunidad. Y ahora la pregunta es, ¿y estamos nosotros aprovechando esa oportunidad que Dios nos dio? Chicos, esa no es una oportunidad común y sencilla. Representó la sangre de Jesús. Así que yo quiero invitarlos hoy para que usted aproveche esa oportunidad que Dios le ha dado y que se proponga obedecer a Dios y amarlo y seguirlo para que de esa forma usted pueda estarle diciendo en otras palabras a Dios, gracias por la oportunidad que me diste y no la estoy desperdiciando. Así que Dios me les ayude y que Dios me les permita poder cada día tratar de ser mejores. Permítanme compartir con ustedes mi pantalla para que podamos ver lo que es nuestra clase del día de hoy. El día de hoy estaremos trabajando con el tema de teoría lingüística.
Y su tema de esta semana se encuentra entre las páginas 157 a la página 163 de su libro. 157 a la 163. Teoría lingüística. Y para que nosotros podamos iniciar con ese tema, necesitamos dejar claro un concepto. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es la capacidad que tiene el hombre de poder comunicarse con los demás a través de diversos procedimientos o diversos sistemas de signos. El lenguaje puede variar. ¿Por qué? Porque no todos nos comunicamos igual. Resulta que para que el lenguaje pueda ser efectivo para una persona que no puede ver, nosotros necesitamos un sistema braille. Mientras que también necesitamos que sea efectivo para una persona que no puede escuchar y para eso entonces necesitamos un lenguaje de signos. Necesitamos también poder hablar el mismo idioma para que podamos entender el lenguaje que estamos utilizando. Hay diversidad de factores que entran dentro de ese sistema de signos y procedimientos, pero en sí el lenguaje es esa capacidad que tenemos de comunicarnos con los demás. Ahora, como les decía, el lenguaje está dividido en diferentes clases. Por ejemplo, el lenguaje auditivo. El lenguaje auditivo, en el asunto verbal, se utilizan con todos los signos de las palabras habladas. Todo lo que usted está escuchando, que yo estoy diciendo ahorita, tiene que pasar un proceso que usted no logra ver, pero en su cerebro, al entrar por sus oídos el sonido, debe llegar a su cerebro y su cerebro debe encargarse de realizar todo un proceso para que usted logre entender mis palabras. Pero también hay lenguaje auditivo que no es verbal. Por ejemplo, cuando usted dispone pasar sin tener cuidado y olvidándose de que los carros pesan, decide pasarse una calle sin voltear a ver. Automáticamente, si alguna moto o un vehículo venía, usted va a escuchar fuerte el sonido de una bocina que le está dando un mensaje. Usted está recibiendo un lenguaje auditivo. O el timbre que tanto extrañan de la escuela, ese también nos daba un mensaje auditivo. Ese timbre se comunicaba con nosotros y lo que nos indicaba eran ciertos cambios de actividades que ustedes debían realizar. Ese lenguaje auditivo no verbal también tiene su codificación que nos permite poder entenderlo. También tenemos el lenguaje táctil, que entre el lenguaje táctil está lo que les mencionaba del lenguaje braille, o puede ser una caricia, un saludo o una despedida, un abrazo, puede entrar dentro del lenguaje táctil. Usted no necesita decirle te quiero a una persona para que la persona se sienta querida si usted le dio un abrazo. Tenemos también el lenguaje olfativo. Miren, usted aprende a reconocer olores. Usted no necesita muchas veces ir a la cocina y abrir la olla para ver qué está preparando de rico su mamá, porque automáticamente su nariz se lo indica. Dime. Disculpe, pero no sé si solo soy yo o qué, pero nunca pasó de la presentación, nunca pasó de la teoría lingüística. Chicos, ¿logran ver los demás la presentación o tampoco? A mí tampoco, quedó trabado en lo primero. A mí tampoco. A mí tampoco, profe. Ideal, ¿por qué no me han dicho? No, lo primero. Es que yo pensé que era así la pantalla. No. Sí, hombre, qué mal. Déjenme ver ahora. ¿La ven ahí ahora? Ahí sí. ¿Lenguaje táctil? Sí, prefito. Ahora sí. Solo déjenme ver. ¿Lograron ver cambio de las imágenes? Sí, ahora sí. Ah, Sí, ok. profa. Perfecto. Entonces podemos continuar. Gracias, chicos. Ok. Y entonces les decía que nuestro lenguaje olfativo nos permite saber por medio de los olores. Ah, usted conoce muy bien el aroma del perfume de cierta persona que puede llamar su atención. Y entonces cuando usted siente ese aroma, usted sabe que esa persona está cerca porque puedo sentir el perfume, lo puedo percibir en el ambiente. Usted sabe con el lenguaje olfativo
si una casa está limpia o no está limpia, porque los olores nos permiten comunicarnos. Una camisa le puede decir a usted, hey, no me uses, estoy sucia, ya me usaste. Por el olor, sin necesidad de que la camisa tenga que hablarle. La camisa se comunicó porque el olor le permitió a usted saber. Aparte de ese, tenemos nuestro lenguaje visual. El lenguaje visual es el lenguaje que podemos también dividir entre verbal y no verbal. El verbal podría basarse en lo que es la palabra escrita. Todo lo que yo logro leer, la capacidad que tengo de leer, esto entra dentro del lenguaje visual. Y entre el no verbal del lenguaje visual está el alfabeto de los sordomudos, los jeroglíficos, las señas, los códigos, las banderas, los semáforos. Todo esto entra dentro del lenguaje visual. Volvamos a repetirlos. Teníamos entre ellos, el lenguaje auditivo, que es todo lo que podemos escuchar. El lenguaje táctil, que es todo lo que nuestro tacto nos permite sentir. El lenguaje olfativo, todo lo que nuestra nariz percibe y transmite esos olores para darles un significado en nuestro cerebro. Y el lenguaje visual, todo lo que logramos ver, ya sea verbal o no verbal. Ahora, cuando nosotros queremos ya manejar todas esas áreas del lenguaje que nosotros tenemos a nuestro alrededor y para nuestro bien, ahora nosotros necesitamos entrar a lo que es la producción de ese lenguaje. Y dentro de la producción del lenguaje nosotros tenemos 4 aspectos que debemos considerar. Número 1, los signos. Estos son los elementos que se utilizan en cualquier tipo de comunicación, ya sean palabras, señas, saludos y constan de significantes y significados. Entre los signos podemos mencionar que usted puede preguntarle a alguien, ¿tenés algo de comer? O puede preguntarle a alguien, ¿qué pasó? Sin necesidad de haber tenido que hablar. Porque nosotros podemos hacer las señas y se pueden entender. Hay una relación entre el significante y el significado. Pero no, tampoco es que todo lo vamos a hacer por medio de señas. También podemos basarnos en palabras. Y entonces nosotros podemos llamar por teléfono y preguntar, ¿quieres venir a comer? ¿A qué hora vas a llegar a la casa? Y entonces logramos también tener esa comunicación que me permite que podamos entendernos. El segundo de los aspectos de la producción del lenguaje es la lengua. Y este es el conjunto de signos orales que usamos por medio de los diferentes grupos humanos. Y entonces ahí es cuando nos encontramos con los diferentes idiomas, que son en sí la lengua, que nos permiten comunicarnos o dejar de comunicarnos porque no nos entendamos. El tercero de estos de producción de lenguaje es el habla y es la capacidad que tenemos cada uno de transmitir nuestro mensaje. Ahora, noten, si no hubiera con quién transmitirlo, nuestra comunicación hablada tampoco tendría efecto. Entonces necesitamos que esos significantes y esos significados tengan una persona a la cual va dirigido ese mensaje. Y el cuarto de ellos son las normas, que son los conjuntos de reglas que utilizamos para hablar correctamente. Ese conjunto de reglas me dice si lo que yo estoy diciendo está en plural o está en singular. Me indica el artículo que debo utilizar. Me dice también en qué momento va cada una de las palabras. Yo no voy a mencionar la carro o una caballo, porque los artículos no están yendo. Dígale ahí a Cortis, profe, dígale ahí a Cortis. No está yendo en orden. Esas normas de gramática me permiten lograr saber en qué orden deben ir las palabras. Repasemos estos 4. Los signos, la forma en que nosotros vamos a comunicarnos.
Nosotros podemos hacer señas, nosotros podemos escribir, nosotros podemos mencionar palabras y eso nos permite comunicarnos y enviar un mensaje. La lengua podríamos decir que es el idioma en el que voy a hablar. El habla es la utilización que voy a hacer de esa lengua para poder comunicar mi mensaje. Y las normas son aquel conjunto de reglas que me van a permitir hablar correctamente. Ahora, hay ciertas variedades que debemos considerar cuando estamos hablando de la lengua. Y es que entre esas variedades están los dialectos. Pero fíjense que hoy, a diferencia, no vamos a hablar de los dialectos como idiomas, sino como formas sociales, y ustedes los van a ver. Los dialectos, los hablantes de una lengua introducen variantes que hacen que esa lengua pueda tener sus diversificaciones. Por ejemplo, se encuentran los dialectos geográficos, que son las variantes que se dan debido a la zona geográfica donde se habla una lengua. Usted y yo podemos tener una forma de llamar algo que en otro país se llama de otra forma diferente. Nosotros podemos tener, yo les digo a ustedes chicos y chicas, pero también podríamos decir que son cipotes, también podríamos decir que son muchachos, también podríamos decirles patojos y sería lo mismo. Pero ¿cuál es la diferencia? La zona geográfica en la que estamos hablando. Y entonces, si yo les vengo a decir a ustedes patojos, puede que ustedes crean que los estoy ofendiendo, cuando estoy diciendo lo mismo que diría si les digo cipotes, o que si les digo muchachos, o que si les digo güirros. Chihuines. Chigüines, todo depende de la zona geográfica. Esa es una variante geográfica de dialecto. También tenemos dialectos sociales y son las variantes que se derivan de un uso del deseo de un uso perfecto de la lengua a un uso más elemental, al de baja cultura o al que pertenece a un grupo social de una profesión. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que dependiendo de la persona a la que le vamos a hablar, nosotros vamos a mencionar ciertas palabras. Ustedes no le hablan de la misma manera a sus padres que si le hablan a sus amigos. Y tampoco le hablan de la misma manera que le hablan a sus padres, por decir algo, si tuvieran la oportunidad de hablar con el alcalde o si tuvieran la oportunidad de hablar con algún gobernador. Los dialectos sociales dependen de la persona con la que nosotros nos estamos comunicando. Es ese nivel, esa estructura más familiar, más coloquial o más formal que le voy a dar a mis palabras, dependiendo de con quién yo me estoy comunicando. Y tenemos también otras variantes. Esas variantes se les llama diafásicas, que son más personales del individuo. Por ejemplo, a ver que alguno de los varones me ayude con eso. ¿Cómo se anuncia un gol a la hora de estar narrando un partido? Gol. No, ese gol estuvo pobre. No, así lo narran los ingleses, profa. Qué pobre ese gol, vos. No, profa. Los narradores en inglés, cuando van a cantar un gol, dicen, oh my God, it's goal. Yo tengo experiencia. Amazing goal. Se quedan callados todas las narraciones. Pero los latinos gritan ¡gol! Narrar al principal, el balón profa. y ellos siguen gritando. Pues. Ah, es la forma en que esa variante permite que nosotros sepamos que hay realmente algo importante y de repente tal vez, mire, tal vez la mamá ni siquiera cuando usted dijo que iba a ver el partido, la mamá dijo, otra vez vas con esos tus partidos aburridos, a agarrar el televisor, no dejas ver nada, tenemos que estar todos amarrados a tu partido, ojalá se acabe rápido y se va para la cocina. Y usted se queda viendo su partido. Pero de repente se escucha ese grito de gol y aquella mamá que había dicho que nada le interesaba lo que usted estaba haciendo, sale a ver de quién fue el gol. ¿Por qué? Por la forma en que el periodista anunció ese gol en el partido.
es llamativo, capta la atención. Esas variantes nos permiten saber que algo está pasando y que tenemos que averiguar qué fue lo que pasó, porque la forma en que se presentó el sonido que escuchamos nos dice que hubo un gol. No sabemos todavía de quién, pero nosotros sabemos que hubo un gol, aunque no lo hayamos visto. Estos son tipos de dialectos que nos permiten ver esas variaciones, esas diversidades que se dan dependiendo de las personas y dependiendo del lugar donde se esté comunicando. Ahora, también hay tipos de lectos. Y por favor vean estos tres para que les queden claros. Dialecto, cronolecto y sociolecto. Dialecto, lo que está relacionado con el lugar de donde viven los hablantes. Dialecto, lo que acabamos de estar mencionando, el lugar. Del lugar va a depender la forma en que hablamos. Y entonces de repente usted dice, este es un mexicano. O de repente usted dice, este es un salvadoreño. O este es un costarricense. ¿Por qué? Por la forma en que hablan. El cronolecto son las variantes lingüísticas que encontramos a partir de la diferencia de la edad de los hablantes. Ay, qué diferente habla un niño de 3 años a un niño de 5 años, a uno de 10 o a ustedes de 15, o como ustedes los voy a escuchar hablar cuando algún día lleguen a visitarnos al colegio y ya estén saliendo de la universidad, y voy a escucharlos hablar muy diferente de cómo hablan ahora. Ese es el cronolecto, el que lleva esa variante de acuerdo al paso del tiempo, de acuerdo a la edad que tiene cada persona. Y entonces a ustedes ahorita les parece súper aburrida la forma en que hablan los adultos, pero resulta que cuando menos lo sientan, ustedes ya están hablando igual, porque conforme va pasando el tiempo, nuestra forma de hablar va cambiando. Y el sociolecto se relaciona con el nivel de educación de los hablantes y con las distintas clases sociales. Nosotros muchas veces, y esto muchas veces nos sirve para juzgar, y eso no está correcto, pero muchas veces la forma en que escuchamos hablar una persona nos dice si esa persona es una persona estudiada o si no es una persona preparada, si es una persona de una clase social alta o si es una persona pobre, no necesariamente porque la estemos viendo, sino por la forma en que habla. Como les digo, no debiéramos basarnos en eso para juzgar a una persona y muchas veces lo hacemos. Sin embargo, nos permite muchas veces la forma en que las personas hablan poder determinar cuál es su estatus. Ahora, chicos, después de haber entendido un poquito sobre lo que es el habla, la comunicación, las formas lingüísticas, los dialectos y los lectos, ustedes tienen un trabajo para hacer. Página 161, página 162 y 163. En la página 161, ustedes tienen un ejercicio súper sencillo, que solamente va a trabajar un poquito con lo que es imaginación y va a terminar de recrear esas comunicaciones que usted ve allí. Súper fácil. Eso lo van a hacer rapidísimo. No les va a llevar mucho esfuerzo. Pero en las páginas 162 y 163, ustedes tienen una producción de texto. Y entonces ustedes van a tener que leer esa anécdota que tienen ahí al principio de lo que dice trabajo individual, y luego de eso van a tener que seguir las instrucciones de los trabajos de redacción que van a hacer. Ustedes van a tener que narrarme ahí alguna anécdota. Nárrenme algo interesante que pueda llamar mi atención para detenerme a leerlo y poder disfrutar de lo que ustedes me quieran contar allí. Así que hagan su trabajo, por favor, lo mejor que ustedes puedan. Páginas 161, 162 y 163. Ahora pregunto, chicos, ¿hay alguna pregunta que no nos haya quedado clara y que ustedes necesitan que aclaremos antes de que ustedes comiencen a echar
humo por la cabeza porque están emocionados redactando? Parece que todo está claro. Mándame una manita si está claro todo, por favor. 2 me dicen que está claro todo. Ahí está diferente. Mándenme esa manita diciéndome que todo está claro. Anthony, ¿quedó todo claro? Muy bien. Eliezer, ¿quedó todo claro? Daniel, ¿todo quedó claro? Ok, muy bien. Entonces creo que podemos comenzar a trabajar. Chicos, páginas 161, 162 y 163. ¿Cuándo debe estar en mis manos ese trabajo? A más tardar el próximo martes a mediodía. Pero es tan Estamos en facilito que hoy cuarentena, mismo no podemos podrían ir a mandar. dejarlo. Así que nomás lo tengan terminado, por favor, comienzan a mandarme su trabajo. ¿Me puede repetir la página para estar seguro, por favor?